Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos por participar y por sumarse a estas actividades impulsadas por el Centro de Importadores desde ya hace más de un año, creo que 2 años ya estamos llevando con los webinars con un objetivo muy claro. Creemos que incrementar el comercio internacional, exportaciones e importaciones, impacta positivamente en el Producto Interno Bruto, en el bienestar de las personas, en la calidad de negocios, en la rentabilidad de las empresas, en la eficiencia también. Así que eh, por eso estamos impulsando estos webinars. Queremos incrementar la oferta importable o la oferta de productos en el resto del mundo que pueda ser importado a nuestro país. Creemos que es importante conocer países, conocer productos, conocer instituciones que promocionan el comercio exterior de estos países, tanto oficiales como privadas. En el caso del día de hoy, queremos trabajar el tema de cómo importar desde Asia, conocer proveedores, conocer ferias, conocer temas, issues o temas claves para una negociación segura. Eh, Permanentemente estamos conversando de China, estamos hablando, discutiendo sobre el tema de Taiwán, hablando de Corea, hablando de nuevos mercados que se abren en Asia para la carne, para los productos porcinos, avícolas, y día a día estamos desarrollando nuevos mercados, de los cuales importamos. No solamente China, que tiene el 36% de nuestra importación, nuestro comercio internacional a nivel de importaciones, sino otros países, Tailandia, Pakistán, India, que cada vez son países más importantes en nuestro comercio exterior. Definitivamente Paraguay es un buscador de oportunidad en el mundo y definitivamente Asia es un lugar y es un centro de manufactura muy importante, muy competitivo y con mucha tecnología. eh, Indonesia, Vietnam, entre otros más, los países que ya había comentado, forman parte, son lugares estratégicos en la producción mundial. Lo que hoy queremos hacer es justamente conversar al respecto. Para ello contamos hoy con la participación de Mauricio Muñoz, que es el gerente comercial de Asia Grupo, una empresa que está acompañando eh, a otras empresas en Latinoamérica en su proceso de detección de países potenciales, de productos, en los procesos de prospección, de negociación, de comercialización. Una amplia trayectoria. Así que gracias, Mauricio, por acompañarnos. Comentó él que vamos a hablar del comercio con Asia. No obstante, él está en este momento en Cali, Colombia. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir el conocimiento que tenés a estas empresas y a unos socios del Centro de Importadores. Mauricio, ya comentamos, pero para recordar a todos, la idea es tener una exposición tuya. Si alguien quiere compartir y preguntar algo, puede levantar la mano, nos escriba al chat. Y la intención es terminar tanto con la presentación y las preguntas a las 17 horas en punto. Mauricio, el micrófono es tuyo. Mi estimado Hugo, muchas gracias por el espacio el día de hoy, por esa introducción tan nutritiva. Quiero agradecer primero al Centro de Importadores de Paraguay por el espacio, por abrirnos las puertas de su casa y poder tener esta charla que ojalá se vuelva más una discusión, pero que podamos dejarle mucho conocimiento a los participantes y a la audiencia. Quiero agradecer también a Liliana Olmedo, a Agustina Gali, que han estado de la mano trabajando con mi colega Jason Daza, que está en Bolivia. Y bueno, agradecer en general a CIP por este espacio y vamos a dar inicio porque el tiempo es corto. Le agradezco a la audiencia que por favor pueden ir escribiendo esas dudas en el chat o o en un papelito y al final abrimos los micrófonos para poder resolver cualquier inquietud. Entonces me presento, mi nombre es Mauricio Muñoz, soy gerente de ese grupo para Latinoamérica, ya llevo 17 años en la compañía y tuve la oportunidad de vivir
y trabajar en China durante el año 2009 al 2015 y también la oportunidad de estudiar en una universidad muy prestigiosa que es la Universidad de Shanghai, en donde hice mi máster en Economía y Comercio Internacional cuando era mucho más joven, pero estamos en constante vínculo estrecho, comercial con toda el Asia, no solo con temas de China, también India, Malasia, eh, Singapur, Corea, etcétera, etcétera, incluso visitando estos países de manera recurrente y pues la idea de hoy es que hagamos una charla muy amena, pero que le dejemos contenido de valor a la audiencia. Entonces voy a empezar para no extenderme y efectivamente quiero hablar de los aspectos generales de China, ¿verdad? Y sobre todo Asia. Básicamente, en Asia hoy encontramos más del 60% de la población mundial, más de la mitad de la clase media del mundo está en Asia. Hoy día China cuenta con 300 millones de personas de clase media. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un poder adquisitivo creciente, que hay un hábito de consumo también diferente, ¿verdad? Eh, Hoy día ya hablamos de una tercera y cuarta generación de ricos chinos y también en el Asia con diferentes hábitos, tanto para uso de servicios como también para consumo. Y eso se ve en el turismo que deciden hacer, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cuando yo me paro en China y en el Asia, cuando me paro en Hong Kong, pues puedo hablar de una ubicación estratégica, ¿sí? Y me voy a devolver un poquito a este mapa que tal vez es un poquito más grande. Si yo me paro en Hong Kong, estoy a 5 o 6 horas de vuelo de más de la mitad de la población del mundo. Es decir, si me paro en Hong Kong y tomo un vuelo 5 o 6 horas, puedo llegar a Nueva Delhi, puedo llegar a Indonesia, puedo llegar a Vietnam, puedo llegar a las Coreas, puedo llegar a Japón, y estoy hablando de la zona más dinámica del mundo. Y no solo eso, sino que tengo una conectividad marítima, eh, sobre todo con el Asia-Pacífico, y por ello la importancia de la PEC, pero adicional en donde el Atlántico deja de jugar un rubro muy importante y pasa a ser el Pacífico, en donde las rutas y las líneas navieras empiezan a jugar una ruta muy importante. Y hoy día todo lo que hablan del famoso estrecho de Hormuz, el estrecho el canal de Suez o el estrecho de Malaca, el mar del sur de China y temas geopolíticos que digamos no quiero entrar en detalle, pero estoy hablando de la importancia marítima, sobre todo porque más del 80 o 90% de la mercadería del mundo se mueve a marítima, por obviamente su facilidad en temas de costos y, digámoslo así, que su eficiencia también en temas de emisión de CO2. Bueno, ¿qué podemos hablar? Muchos, digamos, académicos o economistas hablan que ya China es la economía más grande del mundo, ¿sí? En términos nominales. O si se hace digamos, un equivalente en paridad de poder adquisitivo o de moneda. Algunos críticos de Estados Unidos, digamos, del lado asiático, hablan que la economía americana está un poco inflada debido a sus números, debido a un mercado de capitales, debido a un tema financiero, y no una economía real, como hoy día sí lo es China, en temas de capacidad productiva o de output productivo. Pero en términos generales, entendemos que, digamos que China, Japón, India, Corea del Sur, pues son países que dentro de Asia juegan un rubro muy importante. También la ASEAN, ¿verdad? En donde países de la ASEAN tienen unos, digámoslo así, tratados de libre comercio o unos convenios de beneficios arancelarios y tributos arancelarios dentro de la ASEAN con China incluso, como bloque, y eso hace que definitivamente Asia sea un marco, digámoslo así, económico muy fuerte. Pero no solo eso, sino que también estamos hablando de una economía, de una población joven, ¿verdad? Se habla que solo India tiene entre 70 y 90 millones de niños o de bebés, que eso es casi toda la población de Francia, menores a 3 años. ¿Sí? Entonces, entendemos que en Asia hay algunos países, sin duda como lo es Japón o como lo es China, con unas tasas de natalidad bajas, pero tenemos otros países en donde efectivamente la tasa de natalidad es alta y la población joven es alta, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante vamos a necesitar mano de obra para ser un país productivo o vamos a necesitar automatización y robotización, como es el caso de China, en donde ya tiene el mayor
número de brazos asistenciales o robots por 100.000 habitantes, superando de lejos a cualquier país en el mundo, incluso Estados Unidos o Alemania. ¿Con qué nos encontramos? Básicamente, si ustedes pueden ver la gráfica de la mano derecha, se van a encontrar que en el año 2002, China continental tenía menos de 5 empresas dentro del Fortune 500 en el año 2002. Y para el 2022 ya tiene 145, casi un 35% del total de las 500 empresas más grandes del mundo son chinas. Y Estados Unidos pasó de tener 200 a 124 y Europa y el resto del mundo con una tendencia a la baja, es decir, sin tener compañías dentro del Fortune 500. Entonces eso hace que definitivamente ya conozcamos muchas de estas compañías, pero en el 2002, 2010 seguramente no las conocíamos. Y hoy estamos hablando de el mayor banco del mundo o el banco más grande del mundo se llama ICBC, y también el Banco de China, por encima incluso de JP Morgan o de Standard Chartered o de los bancos más grandes del mundo. Entonces eso pone sobre el mapa las empresas más grandes del mundo hoy día son chinas. Pero ¿qué sucede? Todavía en Latinoamérica, todavía tenemos colegas y muchas personas y empresas que, digamos, se refieren a estos tres mitos. Que la calidad es mala, ¿verdad? Muchos hablan la calidad es mala. No, es que los productos chinos o los productos asiáticos son malos. Otros hablan, no, es que se comen bichos y se come colita de ratón. No, es que la mano de obra es barata. Y yo debo desmentir los tres mitos de una manera, digámoslo así, que rotunda. Lo primero, la calidad no es mala. Si yo no sé comprar y no tengo un buen proceso de proveeduría, un proceso de compra internacional, robusto, serio, estructurado, pues voy a cometer errores y voy a terminar comprando en fábricas que no se ajustan a mi calidad o que voy a solicitar precios demasiado bajos, por lo cual me van a enviar un producto defectuoso. Pero si yo tengo un producto con unas especificaciones técnicas claras, unas muestras y unas contramuestras, un contrato y una selección de un buen proveedor, no debería tener ningún problema de calidad. ¿Listo? Y adicional, muchos hablan es que los productos asiáticos y de China son baratos y no es cierto. Y se debe supuestamente a la mano de obra barata, y no es cierto. Hoy en día, un salario mínimo en China puede estar entre los 700, 800, $900, un salario mínimo, muy por encima de Vietnam, muy por encima de México, que rondan entre los 170 o 250, $300. Entonces, hoy día ese mito ya no es cierto, que la mano de obra es barata, ya no es cierto. ¿Sí? Hoy día China es costoso en cuanto a mano de obra, pero es competitivo a nivel de infraestructura, a nivel de logística, a nivel de clústeres económicos, a nivel de economías de escala, y eso hace que tengan un producto de producción a gran escala a un precio competitivo. Ahora, importante saberlo como les mencionaba anteriormente. En el mundo, el 80-90% de la carga o de la mercadería se mueve a nivel marítimo, ¿cierto? Y hace 15, 20 años, los puertos más principales, más grandes del mundo estaban en el Atlántico. Estábamos hablando entonces de Nueva York, estábamos hablando de Hamburgo, etcétera, en Europa o en Estados Unidos. Y hoy en día, a partir del año 2010, 2011, los puertos más grandes del mundo están en Asia. Y pueden ver que 4 de los 5 más grandes están en China y el puerto en Singapur está operado por compañía china. Es decir, que la mercadería está controlada hoy día en puertos chinos. Por eso también se habla de temas geopolíticos que si lo han podido ver, que efectivamente el presidente de Panamá expulsa a las compañías chinas de esos, digamos, contratos que tenían de operación en Panamá y así sucesivamente en otros puertos alrededor del mundo donde China tiene una presencia física de operación. Y esto se debe a la importancia de esas rutas de las líneas navieras, pero estamos hablando desde el control de la mercadería. ¿Listo? Entonces, importante. Ahora,
Shanghai mueve 47 millones de TEUs al año para el año 2023. ¿Sí? Esos son contenedores de 20 pies, ¿sí? Contenedor estándar de 20 pies. Es decir que, por ejemplo, en el caso de Colombia, el puerto más grande mueve en un año lo que Shanghai mueve en 24 horas. Entonces, la dimensión es, y los que han podido ver, efectivamente se encuentran que hay incluso unos puertos que ya están, digámoslo así, automatizados en cuanto a las grúas, a las portacontenedores, al transporte interno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, respecto al otro mito, es que en Asia se copia absolutamente todo, tecnología que le roban a los americanos. Y digamos que aquí los chinos dicen algo, los chinos dicen, cuando nosotros inventamos la pólvora, cuando inventamos la brújula, etcétera, y nos robaron esos inventos, nosotros no nos quejamos. Entonces ahora, digamos que es como un desquite, ¿verdad? Por ese, digamos, ese copycat que llaman, pero que hoy día China pasa a ser el país con mayor aplicación de patentes en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que pasa de ser un copycat que copia a ser un país innovador, ¿verdad? En donde ya podemos ver tecnologías en las cuales son líderes. Y Huawei es la empresa que mayor aplicación de patentes en el mundo tienen por encima incluso de las compañías americanas o coreanas. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy día en el Asia se innova. ¿Listo? Y eso se está viendo sin duda en todo el tema de inteligencia artificial, en donde casi que China le está pisando los talones a los Estados Unidos y muchos hablan de que puede llegar a superarlo en el corto tiempo. Incluso el mismo Elon Musk lo dice. ¿Por qué? Porque China entendió que esa competencia en inteligencia artificial se va a dar es por energía. Y China hoy día en energías libres es el país número uno en paneles solares, energía hidráulica, eólica, etcétera. Entonces, esto para tenerlo muy presente. Y ahora, la gente dice, bueno, pero si es un copycat o si es un país innovador, ¿cómo logra esto? Y es algo que en Latinoamérica no hemos entendido. Y me disculpan, no tengo la estadística de Paraguay, pero Costa Rica y Colombia tienen el mayor número de abogados per cápita de América. Es decir, tenemos muchos abogados, tenemos muchas otras, digámoslo así, que profesiones, a diferencia de China. Y pueden ver en el costado derecho, en la tabla derecha, que es del Ministerio de Educación, y esto está en millones, básicamente, en miles, perdón, se dice que se gradúan en ciencias de la ingeniería y tecnología 2.645.000 personas cada año. Imagínense 2 millones de ingenieros cada año. Y en maestría 1.7 millones y en doctorado 1.5 millones cada año. Versus las otras profesiones o disciplinas como artes, ciencias básicas, medicinas, economía, administración, estamos hablando de un número muy inferior. Y eso es lo que ustedes pueden ver en la educación desde los pequeños niños en la China. ¿Sí? Y lo digo por experiencia propia. Mis sobrinas estudiaron desde el kindergarten hasta el high school en China, en escuela china y en escuela internacional china. Y al final el nivel de educación es muy alto. Es decir, las matemáticas que ven en primaria son las matemáticas que nosotros vemos en secundaria. Mi sobrinita de 8, 9, 10 años ya hacía derivadas, ¿sí? Y eso hace que definitivamente haya un nivel de industrialización muy alto. Y adicional, se le inculca al niño qué quiere ser cuando grande. Y la respuesta que tienen los niños en la China es, yo quiero ser ingeniero como mi papá. Y en Estados Unidos la respuesta es, yo quiero ser influencer, como Mr. Beast. Entonces, hay algo que está sucediendo en la educación y que no nos hemos dado cuenta y hasta ahora estamos despertando. Pero continuemos que esos son otros temas. Ahora, ¿qué está pasando a nivel internacional? Estamos viviendo una coyuntura desde el COVID que no se había vivido casi que en 100 años. Guerras, pandemias, eh, es decir, unos temas bastante complejos y eso definitivamente afecta a nivel internacional a las empresas y a nosotros dentro de la cadena de abastecimiento, pues nos afecta de manera
directa. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede sin duda desde el COVID? Primero que la cadena de abastecimiento global se rompe, ¿cierto? Entonces, muchas economías que dependían de cadenas de abastecimiento locales o internacionales se rompen porque faltaba un insumo, porque no habían contenedores, porque no habían chips que venían de Asia para los automóviles y hay una disrupción global. Y eso hace que los fletes internacionales marítimos lleguen a $25.000 de puertos base de China a Latinoamérica, es decir, 10 veces, 10x lo que se paga normalmente. Y eso hace que se encarezca, que haya un tema a nivel de bolsas a nivel mundial, de monedas, suben tasas, bajan tasas de interés, y así sucesivamente, digamos que hay un tema económico complejo. Luego se viene el famoso Trump 1.0 con la guerra comercial con China y se habla también de un Trump 2.0, el famoso Liberations Day, que es cuando Trump le pone tarifas al resto del mundo. Y efectivamente, digamos que Asia y China empieza a abrir fábricas en Vietnam, en Pakistán, en India, etcétera, para poder saltarse esas tarifas, incluso en México. Los que han podido visitar el norte de México, Nuevo León, Coahuila, estos estados del norte, Sinaloa, etcétera, sobre todo en Monterrey y en Nuevo León, se establecieron más de, puedo hablar yo, 500 o 1000 fábricas chinas de maquinaria, etcétera, para producir en México y exportar a Estados Unidos. ¿Sí? Y por eso se habla de un rerouting, es decir, bienes que iban a México se manufacturaban o se transformaban y luego iban a los Estados Unidos. Pero eso tiene un impacto, obviamente Estados Unidos se da cuenta y viene el Trump 2.0 en donde también pone tarifas incluso a México, incluso en algunos casos, digamos que haciendo uso o caso omiso al NAFTA. Eh, por supuesto, se vuelve entonces México en el primer socio comercial y el primer exportador a los Estados Unidos por encima de cualquier otro país, por encima de China. Pero China entiende eso muy bien y hoy día se habla que el 25% o el 20% o el 18%, si no estoy mal, de las exportaciones chinas van a Estados Unidos. Es decir, que China hoy día ya no depende de Estados Unidos. Y ellos entre Trump 1.0, entre Biden y Trump 2.0, entienden y se van a buscar nuevos mercados y empiezan a hacer una labor comercial. Se van a África y establecen tratados de libre comercio con África en ambas vías. ¿Sí? Países como Nigeria que están creciendo, se van al ASEAN, se van al sudeste asiático, Indonesia con 230 millones de habitantes, Latinoamérica, la misma Europa, y empiezan a diversificar la exportación de bienes y de productos, bienes y servicios. ¿Listo? Entonces eso hace que hoy día, digamos, China ya no dependa tanto de la economía de Estados Unidos y efectivamente pueda tener otros destinos. Ahora, esto ya lo había hablado, efectivamente con el COVID pues hay una disrupción y esto es lo que llaman el índice de volumen de contenedores eh, hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Y hay una herramienta muy interesante que se llama FreightWays y nos dice que si hay una ocupación del 100% de los camiones, ¿verdad? De los tractocamiones en los Estados Unidos, quiere decir que la economía está bien. Por ende, hay una demanda de fletes marítimos y de contenedores alta y eso quiere decir que la economía global está andando y eso quiere decir que la economía china está andando, ¿verdad? Y efectivamente con todas estas guerras comerciales, pues este índice cae. Por supuesto, la economía americana, digamos que está un poco ralentizada, pero al final, digamos que mide un poco el impacto de las políticas en diferentes etapas de la cadena logística. Y aquí podemos ver en el recuadro de abajo, el verde es 2021, el azul es 2022, el naranja es 2023 y el rojo es 2024, en donde vemos efectivamente el volumen de contenedores de 20 pies importados a los Estados Unidos. Entonces, por supuesto, esto nos habla también de unos ciclos económicos que al final están
hoy día rotos y dependemos tanto de una guerra en Irán o un tuit del presidente Trump. Ahora, esto es lo que está pasando hoy y encontramos efectivamente 2026 es la línea gris y vemos que la tendencia está por debajo de años anteriores. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el índice de contenedores que va importados a los Estados Unidos está muy por debajo, por ejemplo, de un 2021 o de un 2022 o de un 2023 o de un 2024. Y eso habla que hay una demanda débil, que efectivamente hay un efecto en la logística y una economía, yo lo diría que baja a nivel global. Algunos hablan de un crash, ¿verdad? De una economía que va a explotar en algún momento. Otros no son tan pesimistas. Habrá que ver. Esto es importante también. Como ya medimos a los Estados Unidos, ahora hay que medir el Asia y hay que medir el índice contenerizado de Shanghai, ¿verdad? Y como pueden ver, efectivamente, este nos indica en dólares el costo de los fletes de puertos base a los Estados Unidos o a Latinoamérica. Y vemos que en el 2026 los fletes están altos y están subiendo. Este no está tan actualizado, creo que, bueno, sí, junio, pero hoy día estamos hablando de fletes de 6.000, 7.000, 8.000 dólares que han venido bajando, pero que efectivamente no, digamos, hay dificultad de encontrar espacios en los buques de fletes base, de puertos base en China hacia Latinoamérica. ¿Eso qué quiere decir? Que como gerentes de compras, de cadenas de abastecimiento, empresarios, comercializadores, debemos hacer una buena planificación, ¿sí? Pero tampoco tenerle miedo a los fletes. Si somos importadores o comercializadores de productos que nadie más está, o que mi competidor también está importando, todos estamos jugando bajo las mismas reglas y estamos pagando un flete alto, por lo cual no debería darnos miedo. Entendiendo que Estados Unidos está debilitando su moneda con el objetivo de ser más competitivo, pero también de afectar a el gobierno chino. Ahora, ¿por qué debemos importar de China? Pues básicamente por cuatro temas. Un tema de rentabilidad. Si yo quiero mejorar mi rentabilidad, debo apoyarme en cadenas logísticas y en cadenas de abastecimiento asiáticas, no solo China, porque ya también voy a hablar de algunos clústeres económicos, como lo es India, como lo es Corea, como lo es Malasia, en diferentes industrias que ya les voy a mencionar. Pero si yo soy una empresa productora, ¿verdad? De alimentos, no quiere decir que yo vaya a importar el alimento terminado, no. Yo puedo importar una máquina del Asia o de China en donde la máquina me va a ayudar a mejorar mi encadenamiento productivo, mi cadena de valor. Voy a poder ofrecer un producto de mayor calidad o producir a mayor velocidad, ¿cierto? Y ese recurso humano, ubicarlo en otras áreas de la compañía, pero me va a generar más rentabilidad. O puedo comercializar o complementar mi portafolio de productos alimenticios, por ejemplo, con algún producto importado, pero voy a mejorar mi encadenamiento, voy a mejorar mi portafolio, por ende mi rentabilidad. ¿Listo? Ahora, industrialización, y esto es importante, ¿sí? Después del COVID, por ejemplo, Bolivia tuvo un decreto en donde la importación de maquinaria tenía cero arancel, cero tarifas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque me va a permitir desde el pequeño panadero importar una máquina de 1.000, de 2.000 dólares, ¿verdad? Hasta grandes empresarios importar unas líneas de producción que me permiten actualizar mi aparato productivo y por ende ser más rentable, ser más eficiente y poder vender más. ¿Listo? Tercero, ¿por qué quiero importar? Porque la calidad hoy en día en China es una calidad muy buena a un precio muy competitivo. Y algunos proveedores nuestros y algunos contrapartes que yo he hablado, hoy día la cadena de abastecimiento de China es la más desarrollada del mundo. No hay otra. ¿Sí? Ellos hacen barcos como si hicieran galletas. Tienen ese nivel de capacidad de productivo o hacen vehículos como si hicieran galletas. ¿Sí? Y esto es algo que tenemos que entender, ese nivel de
producción. Que los europeos lo critican y hoy dicen que es sobreproducción, no lo sé, tendrán sus razones. Pero es importante tenerlo presente. ¿Y por qué más debo importar? Porque efectivamente puedo diversificar mi oferta. Si yo hoy vendo algún producto, puedo complementar con un producto importado o con maquinaria importada o con un insumo importado. Muy bien. Ahora, eh, cuando les hablo de una cadena de abastecimiento desarrollada, los chinos lo llaman democratización de la producción. Y eso lo podemos ver con la tabla izquierda, en donde tenemos los precios de paneles solares por vatio, ¿sí? En donde hace 10 años se pagaban $2 por vatio, hoy día estamos pagando menos de 0,5 y todos los años, y cada vez está bajando el costo de los paneles solares por vatio. ¿Eso qué quiere decir? Democratización, darle acceso al mundo y a las personas con bajo poder adquisitivo a poder acceder a la energía fotovoltaica, ¿sí? Y prueba de ello también son los vehículos, y lo vemos en el cuadro número 2, ¿verdad? En donde efectivamente la producción de automóviles estaba liderada por Estados Unidos, por Japón, por Europa, marcas que ya todos conocemos, y hoy en día en China hay más de 120 marcas de vehículos. Por supuesto, hay grandes grupos empresariales dueños de 5, 6, 8, 10 marcas, pero en donde China hoy día supera por creces a Japón en la manufactura de vehículos y a unos precios competitivos. Pero adicional de eso, no es que produzcan más vehículos o más baratos, sino que entendieron al consumidor joven con unos vehículos completamente con funcionalidades diferentes. Y eso seguramente lo hemos visto en videos de YouTube, de TikTok, de Instagram, en donde hay una personalización de vehículos muy interesante. Y eso hace que efectivamente las empresas de vehículos coreanas, japonesas, alemanas estén cerrando sus plantas en la China, primero porque están perdiendo mercado y segundo en el resto del mundo, ¿sí? Por ejemplo, BYD ya es el país número uno en vehículos eléctricos por encima de Tesla y en países como Brasil, México, Colombia ya también supera a las marcas chinas a las marcas americanas o europeas. Entonces es un tema que eh, hay que analizar y hay que entender también. Bueno, y otro tema importante y es que se habla definitivamente de que la mano de obra se está acabando. Y eso lo vemos en Japón con tasas de natalidad bajas, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en China, en donde hay una población joven muy baja y una población que está envejeciendo muy grande, por decirlo así, debido a la política de un hijo, pero es cuando China desde hace unos 10 años le apuesta, entendiendo el envejecimiento de su población, le apuesta a la IA y le apuesta a la robotización, ¿verdad? Y prueba de ello es que, como pueden ver, tenemos más de 20, 25 empresas chinas líderes en todo el tema de robótica y apenas tenemos 5 empresas americanas y algunas coreanas y otras alemanas y japonesas, pero en menor medida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se le está hablando a la nueva revolución industrial, en donde efectivamente son compañías o empresas que con robótica, con 6G e inteligencia artificial ya no van a requerir, incluso hoy en día hay fábricas de este tipo en la China que no requieren operación humana para la producción. Entonces estamos hablando de producción 24 horas, 365 días al año, por ende se habla que va a haber una superproducción exponencial que la humanidad nunca había visto con la inteligencia artificial por medio de agentes y con los robots que hoy día en algunos casos la China lidera. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para ese proceso de importación? ¿Qué producto quiero importar? ¿Qué presupuesto de inversión tengo? Si voy a desarrollar una marca propia, lo que llamamos un OEM, o una marca del proveedor, y qué cadena logística voy a usar. Voy a hacerlo aéreo, voy a hacerlo marítimo, voy a hacerlo multimodal, qué cadena logística voy a desarrollar. ¿Con qué objetivo? Para poder definir mi costeo y validar la viabilidad de mi proceso de importación o de mi proceso de exportación. ¿Por qué? Digamos que mi foco hoy no va a ser exportación, porque hoy esa es otra charla,
en donde se ve el tema de hábitos, consumo, herramientas para medir consumos y demás, pero como les mencionaba, el poder adquisitivo en el Asia y en China es creciente con unos nuevos hábitos de consumo en donde hay oportunidad para productos latinoamericanos. ¿Y qué se dice de Paraguay que sin duda tiene unos productos a nivel agroindustria muy fuertes que pueden llegar a mercados internacionales? Ahora, debo entender los clústeres económicos no solo en China, sino a nivel Asia. Por ejemplo, India tiene acero, tiene derivados del petróleo, como lo son plásticos, resinas, revestimientos, etcétera, y hay unas ferias muy interesantes, en donde también son muy buenos en el tema de joyería, manufactura, textil, etcétera. Pero asimismo Malasia, por ejemplo, es muy bueno en todo lo que es aceite de palma y derivados, no solo bioetanol, sino también derivados para el sector cosmético, para el sector alimenticio, grasas, etcétera, derivados del aceite de palma siendo el número uno. Pero Malasia también es muy fuerte en todo lo que es microchips, que muchos de esos microchips hechos en Malasia están en los aparatos tecnológicos que hoy usamos como nuestros computadores, televisores y celulares, y así sucesivamente. O Corea, que también tiene una industria muy desarrollada, Japón, etcétera. Pero China tiene una particularidad, y es que desde los años 80, con la apertura industrial de Deng Xiaoping, básicamente que se desarrollan unos clústeres económicos a lo largo y ancho de la costa china, del norte, desde Harbin hasta el sur, hasta Shenzhen, que es donde hoy día están los headquarters de BYD, de Huawei, etcétera, 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 que en el sur está la parte de tecnología. Pero los clústeres económicos, cuando me refiero a algo, es, por ejemplo, en Chongqing, que está tan de moda. En Chongqing están las fábricas de refacciones, autopartes, motopartes y motocicletas más importantes del mundo. O la provincia de Guangdong, en Cantón, donde está la mayor producción de autopartes para vehículos más grande del mundo. ¿Sí? O en el norte, en Tianjin, donde hay una industria de acerías muy importante. Y así sucesivamente se encuentra uno en ciertas ciudades o provincias, clústeres económicos en donde se desarrollan lo que ellos llaman una cadena de abastecimiento hacia adelante y hacia atrás. Es decir, que si yo tengo una planta de motocicletas en Chongqing, necesito llantas, necesito todo lo que voy a requerir para ensamblarla, y luego hacia adelante voy a requerir una cadena logística de despacho, de empaque, etcétera, para poder exportarlas o venderlas en mi mercado local. Entonces eso hace que se desarrollen en lo que en la teoría, digamos, económica se llama, o en inversión extranjera directa se llama los technological spillovers. Y es básicamente que si yo establezco una fábrica en cierto punto, pues voy a tener que desarrollar mi cadena de abastecimiento hacia atrás y hacia adelante, y eso me permite transferir o transmitir el conocimiento a cadenas de abastecimiento locales. Y si yo aprendo, copio y luego innovo, pues me vuelvo líder, y así es como ha hecho China efectivamente de ese proceso. ¿Listo? Bueno, pasemos aquí adelante rápidamente. Algunos riesgos que vamos a tener en nuestro proceso de importación, esos riesgos financieros, cuando definitivamente pierdo el dinero porque no conozco mi contraparte. Un riesgo de calidad, cuando no me llega un producto, digámoslo así, que con la especificación que yo quiero, o cuando estoy comprando a un intermediario, o cuando definitivamente hay un problema en la aduana y no hice un proceso de importación correcto y me genera sobrecostos. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer yo dentro de mi proceso de importación? ¿Verdad? Para ser óptimo en esa cadena de abastecimiento. Lo primero, pues debo hacer un sourcing de productos. ¿Y eso qué es? ¿Cómo busco yo un buen proveedor? Y la idea es que hay diferentes canales. Efectivamente, tenemos plataformas virtuales, todos conocemos Alibaba, Made in China, etcétera, pero que el costo es bajo o nulo, pero el riesgo es alto. ¿Por qué? Porque no conozco mi contraparte. O hay canales que son distribuidores locales, pues mi costo es alto porque ellos están marginando, pero tengo un riesgo bajo relativamente porque al final ellos son responsables del producto.
O si visito ferias, ya sea locales o ferias en México, ferias en Argentina, ferias en Ecuador, ferias en la China, ferias en Estados Unidos, voy a encontrar potenciales proveedores especializados, pero mi costo y mi tiempo es alto, porque tengo que ir a las ferias, tengo que conocer, etc. O puedo tercerizar un proceso de sourcing o de búsqueda de proveedores por medio de servicios o compañías que pueden brindar ese servicio bajo esos canales de sourcing o cómo identifico yo proveedores confiables. Listo. Bueno, este no, digamos, no es tan importante. ¿Qué debo buscar yo en un proveedor? Efectivamente, ciertos temas. Primero, que sea una fábrica directa. Segundo, que mi negociación esté clara en Incoterms, en cláusulas de compra, que sean cotizaciones formales. Y yo lo puedo hacer por medio de una auditoría. Es decir, yo hablo de, a veces siempre digo a nuestros clientes y a nuestra audiencia, hay auditorías en Pinterest. Llame al proveedor, pídale un video que se conecte, pídale documentos, pídale fotos, pídale referencias comerciales. Pero hay auditorías formales, auditorías físicas in situ bajo una norma técnica en donde yo puedo enviar un auditor a una fábrica a que emita un concepto y una calificación. Entonces, si yo me apoyo en estas herramientas, voy a minimizar mi riesgo de selección. ¿Listo? Ahora, ¿qué forma de pago voy a tener yo? Usualmente en Asia y en China es un wire transfer, es un TT, es decir, se hace un anticipo del 30% y un 70% previo al embarque. Eso es 100% adelantado, casi que 100% adelantado. Por ende, hay un riesgo muy alto. O una negociación contra BL o una carta de crédito. Pero en China las cartas de crédito no les gusta mucho, pero obviamente si es una compra grande de 100.000, 200.000 dólares, vale la pena que por medio de nuestro banco busquemos esa posibilidad. ¿Qué es importante también tener en cuenta? Un tema de cronograma de producción. ¿Cuánto tarda mi fábrica? ¿Cuánto tarda mi flete marítimo? ¿Y cuánto tarda mi desaduanamiento y transporte terrestre hasta mi bodega? ¿Sí? Más los escenarios ácidos que pueden pasar, que el buque no salió, o que el buque atracó en Busan, o que atracó en Panamá, ¿verdad? O que la aduana hizo una inspección física. Pero estamos hablando de unos 90, 100 días, dependiendo de si viene a Sudamérica, estamos hablando de unos 100, 110 días si va a Centroamérica, a ciertos países, etcétera, etcétera. Pero el cronograma es claro. Ahora, ya les hablé de sourcing, básicamente puedo ir a ferias y demás, pero no he hablado de las ferias especializadas en China o en Asia. ¿Sí? En China hay más de 6.000 ferias. La famosa Feria de Cantón, que por cierto, les transmito la invitación de que todos los años organizamos visita a la Feria de Cantón, pero también está la Feria China Plus, que es el sector plástico, está la Feria Intertextil, que es ahorita el 27 de agosto, hay ferias en Hong Kong, es decir, hay ferias en India, vamos a ir a la feria IFEX de farmacéutica en India también en el mes de septiembre. Vamos a ir a la feria Trade Expo Yakarta en Indonesia en el mes de octubre. Entonces hay muchas ferias, pero no solo para comprar, también para exportar, ¿sí? Como lo es el Asia Fruit Logística, como es la CIAL para venta de alimentos, como lo es Wine and Spirits en Hong Kong. Es decir, hay cientos de miles de fábricas para compra y para venta. Es decir, si yo quiero ir a buscar alguien compre mi producto, también hay. Entonces, vale la pena hacer el análisis de qué ferias puedo atender, qué ferias son internacionales, qué ferias son locales, ¿verdad? Y qué beneficios puedo obtener yo de la feria. Desde auspicio de hotel o desde beneficios de tiquete aéreo o simplemente encontrar buena proveeduría, que al final ese es el objetivo. ¿Listo? Auditorías, esto es algo que les mencioné, ¿verdad? Son auditorías que debemos hacer al fabricante para garantizar que es real y que existe. Eh, y esto, ya para dar unos 5 o 7 minutos de preguntas, voy a hablar de 2 o 3 temas puntuales. Uno, es importante tener contratos, ¿sí? A veces tenemos este tipo de facturas pro forma, ¿sí? Y esta factura pro forma en inglés no tiene validez jurídica en la China y no es un contrato de venta internacional, pero no puedo hacer el enforcement de este contrato en la China, en un juzgado. Por ende, recomendamos hacer un contrato en chino y en inglés, firmado por el representante legal y con un sello de la empresa, ¿verdad? No un sello de Hong Kong, sino un sello de la fábrica en China. ¿Listo? Esto para compras más pequeñas. Ahora, si quiero ya una compra mucho más robusta,
hay unos contratos mucho más robustos que ya estructuramos con abogados en un buffet de abogados en Beijing. ¿Listo? Pero también es importante cuando estamos desarrollando producto, estamos compartiendo tecnología, conocimiento y propiedad intelectual o propiedad industrial de nuestra empresa, recomiendo yo firmar un NDA entre ustedes y el fabricante. ¿Listo? Eso es importantísimo para que la fábrica no use el conocimiento de ustedes, el producto de ustedes con otros clientes. Y finalmente, recomiendo de sobremanera registrar la marca del cliente. Si yo estoy importando de un proveedor en el Asia o un proveedor en China con mi marca, ya sea un microondas, un aire acondicionado, o, no sé, algún producto puntual, es mejor registrar mi marca, pues sin duda en mi país, según digamos los convenios internacionales o regionales, pero también registrar la marca en China. ¿Listo? De lo contrario, la fábrica va a registrar su marca y luego cuando ustedes se quieran cambiar a una fábrica tercera en la China, no van a poder hacerlo porque la marca de producción y de exportación es de una fábrica china y no de ustedes. ¿Se puede recuperar? Sí, pero tiene un costo muy alto y muy desgastado. Recomiendo también controles de calidad, ¿verdad? Controles de calidad según el producto, según si es una máquina, etcétera, para minimizar riesgo en el proceso productivo. Y se pueden hacer inspecciones también o controles de calidad sobre cualquier tipo de producto, ¿sí? Eh, para minimizar todo tipo de riesgo. Bueno, estos en temas de maquinaria, estos son reportes de inspección como ejemplo para que la gente pueda conocer un poquito qué se hace, etcétera, etcétera. Perdón un segundo que no me está cargando. Muy bien. Y también se pueden desarrollar todo el tema de supervisión de carga de contenedor, pero más allá de eso, y ya para terminar, es importante que, como bien lo mencioné, tenemos un canal de sourcing o de búsqueda de producto proveedor. Luego tenemos una potencial auditoría, unos canales de búsqueda de proveedores, unos contratos, un control de calidad, pero no hemos definido la logística ni tampoco el proceso de desaduanamiento. Entonces recomiendo de sobremanera, bueno, esto es supervisión de embarque, que ya les mencioné, garantizar que todo el contenedor esté bien cargado de manera documental, que tenga sus documentos y no hayan discrepancias, pero a lo que iba es un tema de transporte, ¿sí? ¿Cómo debo transportar mi mercadería? ¿Cuál es mi mejor aliado? Entonces ahí es cuando debemos buscar aliados a nivel logístico internacional, pero también despachantes de aduana que me ayuden a validar mi costo de importación, pero también mis requisitos de importación, ¿cierto? Que si bien asegurar la carga, ¿con qué objetivo? Minimizar sobrecostos, minimizar multas, minimizar riesgos a nivel de aduana o a nivel de logística internacional. Y ahí es cuando pues, se puede analizar aéreo, marítimo, si es una carga suelta, si es un contenedor cerrado, si es a granel, si es contenerizado, etcétera. Pero al final, algo importante que me gusta mostrar, perdón, me voy a adelantar, es lo que nosotros llamamos un factor de importación. Perdón, me devuelvo, ¿qué es esto? ¿Sí? Es una matriz de costos en donde yo puedo meter mi producto con un valor FOB puesto en puerto de origen en China y me va a costear cuánto vale mi bodega, entendiendo los requisitos, los vistos buenos, los aranceles, las tarifas, etcétera, etcétera. Entonces, esta matriz de importación es importante para nosotros como gerentes o de cadena de abastecimiento, de compras o empresarios que queremos importar para poder más o menos costear y ver la viabilidad financiera, pero también la viabilidad en temas de requisitos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de productos frescos, perecederos o productos del sector salud que requieren permisos ante las entidades sanitarias adicionales. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y eso se hace por medio de despachantes de aduana especializados y agentes de carga internacional especializados. Entonces, con eso quería terminar. Fui un poco rápido, pero para que podamos abrir el micrófono entiendo que el tiempo es limitado para que podamos abrir el micrófono a aquellas empresas que tienen preguntas. Entonces, mis estimados, adelante, por favor, quiero ceder el micrófono. Gracias, Mauricio. Muy detallada la presentación. Tenemos todavía unos minutos, digamos 5, y considerando que empezamos
16:05 podríamos tener 10 minutos como máximo para preguntas, comentarios, sugerencias. Está abierto el micrófono para todo. Le agradecería también que prendan sus máquinas, porque este, es un esfuerzo conversar con pantallas negras con letras blancas. Así que veamos la cara y escuchamos comentarios, preguntas a Mauricio o si alguien quiere comentar alguna experiencia en particular. Veo que tenemos algunos despachantes aduaneros, bienvenidísimo también, pero aquellos empresarios que ya tienen alguna relación de importación o los que no, ¿qué duda tienen? ¿Qué recomendación? ¿En qué industria están? Nos pueden dejar en el chat o el micrófono. Bienvenida a cualquier pregunta, por favor. Buenas tardes, Mauricio y Hugo. José María Acevedo. No estoy del rubro, pero les quiero hacer una consultita puntual sobre el asunto de la seguridad en la importación de productos de China. Mauricio, gracias, José María. Bueno, estuve trabajando en algún momento con un global supplier que es el grupo Matisen y teníamos siempre un contacto en China que nos hacía las gestiones legales para la exportación a Paraguay, para que nosotros podamos importar. Siempre había algún issue con respecto a la llegada en aduana de extrazona, por supuesto, para Argentina, que en Argentina nos hacían otros controles. Yo creo que hoy, salvando la distancia del tiempo, ya fue subsanado eso, especialmente con productos de materia prima. ¿Hay alguna empresa especializada en China hoy que pueda gestionar como una orientación integral para la compra de ciertos materiales? Eh, Mauricio, eh, sí, claro que sí, José María. Muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, en estos procesos de cadena de abastecimiento desde mercados asiáticos hacia nuestros países, lo primero es que efectivamente tenemos que planear un proceso de compra. Como bien tú lo tienes, si ya tienen mi producto, el insumo, la materia prima, puedo validar primero, por ejemplo, con un despachante aduanero mis requisitos para el proceso de importación y obviamente revisar tanto en Puerto de Argentina como el traslado a Paraguay, o dependiendo del puerto donde llegue. Pero adicional a ello, en origen, digamos que las empresas chinas van a desconocer los requisitos de los puertos de destino, ¿verdad? Pero por el contrario, en la consecución de proveedores en el mercado local, si hay compañías chinas que lo hacen o incluso nosotros como compañía también podemos apoyarles, digamos que en esa identificación de proveedores confiables, para que sean proveedores que no vayan a tener ningún riesgo a la hora de tener una relación comercial con ellos. Pero efectivamente es un tema de planeación y es un tema de conformar un equipo, nosotros lo llamamos un comité, en donde vamos a tener un freight forwarder, en donde vamos a tener un despachante aduanal, en donde vamos a estar nosotros, en donde está el cliente, para que nuestra contraparte, que va a ser en este caso el proveedor en el Asia o en la China, pues digamos que no vayamos a cometer ningún error en el proceso tanto de negociación como en el proceso de compra y producción, como en el proceso de flete y desaduanamiento. Entonces, digámoslo así que siempre hay riesgos implícitos en un proceso de cadena de abastecimiento y de comercio internacional, pero el objetivo es mitigar estos riesgos. Y ya sabes que, pues, al ser China un mercado tan grande, pues tenemos que tener todas las precauciones durante el proceso de selección, durante el proceso de negociación, durante el proceso productivo. Pero yo digamos que decirte, si hay empresas chinas, seguramente sí, pero también apoyarse en empresas latinoamericanas con conocimiento local Correcto. que están presentes allí. No sé si respondí tu pregunta. Muchísimas Mau- gracias, Mauricio. Bueno, ¿cómo podemos contactar contigo? ¿No? ¿Van a distribuir luego gracias, el video de la charla? Perdón, sí, Hugo. gracias Mauricio. Aprovecho la pregunta de José María para señalar lo siguiente. Vamos a compartir con todos
un canal de WhatsApp en donde va a estar la presentación y la grabación de este video, como así también están toda la información de los webinars anteriores. Le vamos a hacer llegar a cada uno y vamos a compartir también, si podemos, en el chat dentro de un rato. Muchas Mauricio, gracias. Mauricio Muñoz, hay una pregunta de Mauricio Serrati que dice, ¿ustedes en su empresa proveen esos servicios para encontrar proveedores seguros para servicios de auditoría y todo lo relativo a hacer la operación lo más segura posible? Y hay una segunda pregunta que me gustaría ya adelantarte, Mauricio Muñoz, que dice, ¿existe alguna página o plataforma donde se pueden consultar los principales fabricantes o proveedores de China por ciudad y rubro? Algunos de nuestros importadores suelen solicitarnos este tipo de información, señala y es AJM Despachos de Aduaneros. Gracias, mi estimado Hugo. Para responder la primera pregunta, Mauricio Cerrati, sí, efectivamente, nosotros prestamos todo este tipo de servicios. Lo pueden ver con mi colega Jason y también con la CIP. Les podemos compartir nuestros datos si tienen algún requerimiento y con mucho gusto les podemos prestar estos servicios, tanto de sourcing o búsqueda de proveedores, como también auditorías, inspecciones y apoyarlos en todo el proceso de compras de Asia a Latinoamérica. Mencionar que hoy día estamos en varios países de Latinoamérica y también en China. Y, eh, y para, para JM Despachos Aduaneros, en realidad no hay una página en donde sean proveedores confiables o proveedores líderes. Yo no desconozco el alcance que tiene Alibaba, ¿verdad? Porque es una plataforma muy robusta, pero al final cuando ustedes buscan uranio enriquecido para armas nucleares, van a salir 100.000 proveedores, pero no todos son fabricantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo identificar un proveedor? Tengo que ir más profundo, tengo que hilar mucho más delgado, realizar una auditoría, atender una feria o hacer un proceso de sourcing o de búsqueda, pero en realidad hoy día yo, digamos que nuestros clientes usan esas plataformas, pero nosotros a nivel compañía no usamos esas plataformas, sino que hay unas herramientas técnicas diferentes para poder acceder a proveedores confiables. Ni siquiera la IA puede hacerlo. Hemos intentado todas las IAs para llegar a proveedores confiables y no funciona muy bien aún, esperemos que en un futuro sí, pero efectivamente hoy día no hay una página, digámoslo así, confiable que pueda proveer proveedores por ciudad, por rubro, por clúster, definitivamente no, pero con mucho gusto nosotros les apoyamos en ese servicio de búsqueda de fabricantes idóneos. Es un servicio especializado que prestamos, con mucho gusto les podemos ayudar. Gracias, Mauricio. Hay otra pregunta que es, no me quedó, de Iván Dumont, no me quedó claro si ustedes prestan el servicio de registrar las marcas allá en China, porque me pareció una recomendación muy importante. Gracias, Hugo y a Iván por la pregunta. Sí, nosotros les apoyamos en el proceso de registro de marca. Es muy fácil, muy sencillo. Solo requerimos que ustedes hayan registrado la marca en Paraguay, nos compartan ese certificado, el capítulo o categoría en la cual quieren registrarlo y nosotros les ayudamos con el proceso de registro en China. A los 30 días queda registrada y hay 6 meses para cualquier tipo de objeción. Y si no hay objeciones por parte de empresas chinas, queda en firme por 10 años. Entonces, vale mucho la pena que lo hagan. Nos hemos encontrado con muchísimos fraudes con la marca hoy en día. Fábricas chinas les están registrando la marca a nuestros clientes de mala fe para luego yo no poder cambiarme de fábrica, porque mañana encuentro una fábrica con un mejor precio del mismo producto y me quiero cambiar y la fábrica número uno ya registró mi marca y le manda una comunicación a la fábrica número dos en donde le prohíbe la producción y exportación de ese producto bajo esa marca. Claro, yo puedo recuperarla, sí, pero es una pelea de muy largo tiempo y muy costosa. Entonces les recomiendo que si ustedes hoy día son importadores de producto terminado, insumo, maquinaria con marca propia, que hagan el registro de marca en China y nosotros con mucho gusto les podemos apoyar. Gracias, Mauricio. A todos, ahí ya les compartí un vínculo de un grupo de WhatsApp en donde vamos a estar subiendo
ya está la presentación y también la grabación de este webinar y ahí se encuentran todos los materiales de los webinars anteriores. Así que ingresen y ahí le enviaremos información actualizada sobre todos estos temas que estamos trabajando. Tenemos 4 minutos. Ah, no, ya estamos sobre la hora, así que bueno, quedamos por aquí para no extendernos más y cumplir el horario tal cual. Muchísimas gracias. Nosotros del Centro de Importadores estos espacios son muy importantes porque creemos que siempre aprendemos algo para ampliar las fronteras y acceder a nuevos mercados, a nuevas oportunidades de negocios. Muchísimas gracias a todos por la participación. Le agradeceríamos que difundan el contenido de la misma y le agradeceríamos que también las próximas invitaciones se vayan sumando a los próximos webinars. Allí el estudio Brunote Logística también compartió su información en el grupo. Gracias a todos. Gracias Mauricio. Gracias al Grupo Asia, por a Jason, por acompañarnos y facilitar esta conversación y diálogo. Gracias a todos. Chao, chao. Hugo, muchas gracias y a la CIP, muchas gracias. Excelente día. Vale. Gracias, Pauli. Muy buenas tardes, Hugo, Mauricio, que estén bien. Hasta Dale. luego. Hasta luego. Gracias, José María. Gracias a todos. Gracias por todo, espectacular estuvo la reunión. Gracias, Alessandro.